nos predicaba un ministro que muchos de nosotros lo conocemos. Se llama Rubén Serrano, del estado de Nueva York. Y él nos contó que en una ocasión se dio cuenta que una señora iba a una Walmart, pero llevaba un perrito chiquito. Y dice que iba a cruzar la puerta con todo el perrito, pero que el security no la dejó. ¿Verdad? Y le dijo el security, aquí no pueden pasar animalitos. Y dice que la señora le dijo a su perrito, a un perrito pequeño, dice, mira, aquí me esperas. Siéntate, échate y no te vayas, aquí me esperas. Y dice que la señora se fue y el perrito ahí se quedó. Compró, hizo todo su mandado, se demoró como una hora y llegó y el perrito allí, hermano, esperándola. Ahí. Eso se llama disciplina. Y decía el hermano Rubén, dice, pero ahora yo veo, ese animalito entendió y obedeció y se quedó allí. ¿Por qué nuestros hijos no obedecen, nuestros niños no obedecen? Les decimos, siéntate y asiéntate aquí, no te muevas. ¿Y saben qué hacen los niños? Se paran, andan para adentro y para afuera. ¿Será posible que el animalito sea más entendido que nuestros hijos? ¿Ah? Y eso nos pone a pensar. Entonces, hermanos, lo que yo les comento es porque a veces no estamos disciplinados nosotros. No estamos disciplinados. Pero si en realidad trabajáramos sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños y les enseñáramos la disciplina, sería mejor. Delante de Dios estaríamos mejor, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema, solamente para que quiero como introducir un tema. Miren, el tema de este sábado, hermanos, va a tratar, si le quieren poner el título, los profetas falsos. Muchas veces, hermanos, yo me pregunto si nosotros tendríamos la capacidad o el conocimiento para identificar a un profeta falso, ya que cuando se habla de un profeta falso, hermanos, no es fácil de decir, este es falso, este es un falso. Como por ejemplo a mí, hermanos, me han querido engañar, y me han ofrecido cadenas de oro. Y me dice, mira, yo tengo estas cadenas, son de oro puro, las estoy vendiendo baratas por una necesidad y solamente dame $50. Pero nada más cuando me dicen $50, ahí me hace sospechar que no es bueno. Si todavía me dijera, dame 500,000 pesos, entonces ahí ya, para pedirme 500,000 pesos, pues ya iba a pensar, pues sí es bueno, ¿verdad? Pero cuando me piden 50 pesos ya me hace sospechar, y como yo no puedo identificar el oro, lo falso, de lo bueno, no sé de oro, entonces tengo que llevarlo a una tienda para que ellos tienen las herramientas, son profesionales, conocen lo que es oro y lo que es una imitación y lo que es falso. Entonces ellos ya me dicen, no, mira, esto es falso. Así nosotros también, ¿podríamos nosotros identificar a los profetas falsos? ¿O cómo los identificaríamos? En otras palabras. Pero fíjense una cosa, hermana, que le dan el pasaje, le dan el versículo, ¿verdad? Y también su palabra la utilizan,
ellos buscan la forma de que lo diga la Escritura. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Iglesia Católica, por ejemplo, hay un punto doctrinal que tienen ellos y que todo el mundo lo conoce, que dicen que en la hora de nuestra muerte, un buen arrepentimiento, ¿y qué dice? Y te vas a la gloria, eres salvo, a la hora de nuestra muerte. ¿Y eso es bíblico? Sí es bíblico. Miren, cuando Cristo fue crucificado y con él muere un ladrón, ese ladrón era, pues el ladrón, ¿no? Ratero y hasta mismo decía él, dice nosotros bien que no lo merecemos, ¿verdad? O lo que estamos pasando, pero este no hizo nada, pero nosotros sí, o sea que él aceptaba sus culpas, aceptaba que era un ladrón, aceptaba muchas cosas y ya estaba para morir y en la hora de su muerte se arrepiente, ¿verdad? Y se salvó. Entonces bíblico lo que esos profetas también predican. Es bíblico. Ahora, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica también es que los padres no toman mujer. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Dice Cristo que no dejare mujer. No es digno de mí. Cristo, el profeta, Cristo se casó. No se casó. Murió sin mujer. Entonces, a lo que quiero decir que ellos, hermano, su doctrina también la hablan y la predican con bases bíblicas. Entonces, ¿de qué otra forma, hermanos, se identifican? ¿Cómo identificaríamos los falsos cristos? Miren, vamos a ver estos falsos y cómo Elías identificó, hermanos, a los falsos profetas. ¿Por qué los identificó? Miren, dice el primer libro de los Reyes, capítulo 17. A ver, vamos a ver. Capítulo 18, hermanos, capítulo 18, versículo 17, hasta el versículo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 19. A ver si estamos ahí. Ya estamos, ¿verdad? Lo que dice así, hermanos. Y como Achá vio a Elías, díjole a Achá, ¿eres tú el que alborota a Israel? Versículo 18. Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales. ¿Cómo los identifica? ¿Cómo identifica Elías a los falsos profetas o a los dioses, dice que han dejado, los identifica así, dice que han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Quiere decir que todo aquel que deja los mandamientos son ¿qué? Seguidores de quién? De los Baales. Entonces, la herramienta es dejar los mandamientos. Toda persona que deja los mandamientos o que predica que los mandamientos nos salvan o que predica que ya los mandamientos ya no,
esos son seguidores de Baal. Y esos seguidores de Baal, ¿cómo se llaman? Profetas. Dice el siguiente versículo, dice el versículo 18, sí, el versículo 19. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, dice, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos profetas eran, hermanos? No, eran más. Miren, eran 400 profetas de Baal y los 400, otros 400, eran 850 profetas, no eran 850 porque 850. Eran 450 y el otro era 450. No, son, creo que dice 400 nomás. No, 450 y 400. De Baal y los 400. Sí, Son 800. son 850 profetas. Pero esos profetas, hermanos, son los que son los profetas de Baal. Y dice Isaías, dice, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos y yendo tras Baal. Y verdad, y esos eran los profetas de Baal. Entonces, ellos, hermanos, ellos vemos que dejaron los mandamientos. Ok. Ahora, allá había 850 profetas, hermanos, que dejaron los mandamientos, ¿verdad? Y ahora, en este tiempo, hermanos, habrá profetas falsos. Y entonces ahora, hermanos, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo se identifica? Miren, decía nuestro Señor Jesucristo allá en San Mateo capítulo 24, versículo 24, dice de la siguiente manera, capítulo 24, versículo 24. Aquí no tan solo, hermanos, iban a levantar, no tan solo Cristo nos habla de profetas falsos, sino que ahora también falsos cristos. Dice, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos. Ok, una cosa son los cristos falsos, hermanos, y hay que hacer diferencia, que otra cosa son los profetas falsos, dice, y falsos profetas. Y dice, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Dice, hermanos, que miren que estos cristos y profetas falsos, dice, hermanos, miren, por eso les digo que, por eso a veces se comenta que no es, hermanos, sencillo desenmascarar a un profeta falso. ¿Por qué? Porque no son unos personajes que no saben, hermanos. No son ignorantes, no son, en verdad, tienen mucha sabiduría. Tanto que dice que engañarán aún a los escogidos, a los grandes. O sea, y dice que harán señales, prodigios, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede hacer señales. ¿Puede hacer prodigios? No los puede hacer, hermano. O sea, solamente una persona muy preparada puede hacer grandes señales.
por ejemplo, allá cuando Dios manda a Moisés que se presente a Egipto y le dice que tome su vara y que la eche enfrente de Faraón, y la vara se convirtió en culebra, ¿verdad? Dice, y con eso te van a creer, que tú que fuiste enviado de Dios, te van a creer, porque por la maravilla, por el milagro, te van a creer, ¿verdad? Pero ¿qué pasó allá, hermanos? Los magos de Egipto hicieron lo mismo que Moisés, hermanos. Echaron sus varas y también se convirtieron en culebra. Y ahí está la confusión. Dice, pues ¿quién es Dios? ¿Quién será quién? ¿Verdad? ¿Quién será el verdadero Dios ahora? Bueno, en estos tiempos, hermanos, también nosotros adoramos a un Dios y seguimos a un Cristo. Pero allá las otras religiones también siguen a otro Cristo. Le bailan, le adoran, le cantan, lo veneran. Y nosotros aquí hacemos ¿qué cosa? Lo mismo. Pero ¿cómo podremos probar que nosotros ahora en realidad estamos adorando al verdadero Cristo, hermanos? Porque dice aquí que se levantarán falsos Cristos. Pero ahora el problema es ¿cómo lo puedo identificar, hermanos? Que nosotros tenemos el verdadero Cristo y el verdadero Dios. ¿Cómo? Bueno, la única forma es de que nosotros, hermanos, nos tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de ciertas cositas que identifican a Cristo, al verdadero, y ciertas cositas que dilatan a los otros, al Cristo falso. Por ejemplo, aquí en San Marcos, hermanos, dice San Marcos capítulo 1, vamos a ver. En el versículo 1, hermanos, esto es como una imagen que Dios, que no tan solo es un verso que vamos a leer, sino que nos está relatando como una imagen ahí. Que, por ejemplo, cuando comenzamos nosotros aquí en Indiana, yo me acuerdo cuando se formó un grupito, era el hermano Ezequiel, su familia, y luego nos incorporamos nosotros, hermano Heriberto, y luego vino que se llama Miguel González, y comenzamos a hacer un grupito primero con 4 personas, con 3, con 4, a formar una congregación. Ahorita pues ya hay 7, ¿no? Por todas, pero antes así comenzamos nosotros, con 2, con 3. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo también tiene un principio así, como nosotros, que cuando comenzamos a formar una iglesia, una congregación, aquí Cristo también dice el versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando Cristo viene, hermanos, comienza a formar una iglesia. Y cuando estamos hablando, hermanos, de una iglesia, no estamos hablando de cualquier iglesia. Por ejemplo, cuando Cristo comienza este ministerio, esta iglesia, no había estas que estamos mencionando ahorita, no existían, hermanos. Ninguna existía. Ni la católica existía. Nada. Entonces, era la primerita iglesia, ¿verdad? Principio del Evangelio de Jesucristo,
hijo de Dios. Y muchas veces, hermanos, otra cosa que nos damos cuenta, que la creencia o la forma de explicar la Biblia, ellos la explican de una forma y nosotros la explicamos de otra forma. Por ejemplo, ellos tienen un dicho o una forma que dicen que cree en Cristo y que y será salvo. Ok. Y nosotros predicamos que para ser salvos necesitamos los mandamientos para ser salvos. Ok. ¿Por qué entonces ellos dicen que Cristo los salva y nosotros que nos salvan los mandamientos? La diferencia está en que la gente dice que Cristo nos salva. Eso es lo que dicen ellos. Y la diferencia es que aquí Cristo es el que está diciendo que los mandamientos son los que salvan. Esa es la diferencia, ¿verdad? A que me diga un hombre que Cristo me salva y a que me diga Cristo en persona que si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Una forma muy diferente. Entonces, cuando ellos dicen que si crees en Cristo eres salvo, es igual a la palabra que dice guarda los mandamientos y serás salvo. Es igual, pero en este sentido. Ellos dicen cree en Cristo y serás salvo. Y nosotros creemos que lo que dice Cristo, y le creemos a Cristo, que lo que dice, que si guardamos los mandamientos, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Le creemos a esa palabra, a la palabra de Cristo? ¿O no? Sí, y eso es creerle al Evangelio de Cristo. Dice aquí, dice capítulo 1, versículo 15. Versículo que dice, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Y dice, arrepentidos y creed a qué? Al Evangelio. Pero eso no se lo digan. Ellos dicen, no. Nosotros, si tú crees en el Evangelio, bien, pero nosotros creemos en Cristo. Así. No. Y nosotros creemos en la palabra de Cristo. Nosotros, Cristo nos dice, crean a mí o al Evangelio. Al Evangelio. Pero automáticamente le pasamos a creer a las palabras de Cristo. Eso se llama creer en Cristo. Esa es la forma que tenemos nosotros de creer en Cristo. Esa es la forma de creencia. Dice, ahora, dice el versículo 21, dice, y entrando en Capernaum, luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí vemos, hermanos, vemos la diferencia también. Miren, si ustedes ven más adelante, más atrás, no más adelante. Por ejemplo, en el versículo 16, y pasando junto a la mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejando sus redes le siguieron, ¿verdad? Ahí eran dos. Eso cuando dice le siguieron, se aplica la palabra como seguidores de ¿quién? De Cristo. Son seguidores. ¿Ok? Y luego dice el versículo 19, y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también en el navío,
luego que enderezaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros y fueron en pos de él. Así empezó Cristo a formar una congregación. ¿Con cuántos? Con 4. Primeramente 2, luego otros 2. Ahora, esos se llaman seguidores, porque dice que le siguieron. ¿Y a dónde, hermanos, y qué día? Dice, versículo 21, y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaban. Aquí hay una palabra, hermanos, bien importante que la tenemos que explicar. Cristo enseñaba. ¿En qué día enseñaba Cristo, hermanos? ¿El qué? En el sábado. Pero para que eso tenga más efecto, para que la medicina haga más efecto, hermano, se dice en los sábados, no en el sábado, porque el sábado es singular. Va a decir, pueden decir los sectaristas, pueden decir, pero eso porque llegaron un sábado. Es como si hubieran llegado un domingo y enseñaban el domingo. La pueden cambiar. Y la Biblia dice que entraron y entraron en Capernaum y luego los sábados. O sea que en los sábados enseñaba Cristo, no era en los domingos o en los lunes, sino en los sábados. Entrando en las sinagoga enseñaba. Ok, ¿en dónde está? ¿En qué día enseñaba? Como dice la Escritura, ¿en qué día enseñaba Cristo? En los sábados. ¿Y Cristo se le atribuye un profeta falso o a un profeta de Dios? Los profetas de Dios, ¿en qué día enseñan? Dice San Juan capítulo 6, capítulo 6, versículo 14, hermano. Dice así. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14, dice: y aquellos hombres entonces, como vieron las señales que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir, ¿a qué? Al mundo. Es el verdadero profeta que iba a venir. Ese era un verdadero profeta que iba a venir al mundo. Y ese profeta de Dios, ¿en qué día enseñaba? En los sábados. Ese profeta, hermanos, en realidad se está identificando que el profeta de Dios enseñaba en los sábados, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, también es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Iba con él, ¿verdad? Y dice que los llevó, dice, y entraron en Capernaum y luego en los sábados los enseñaba. Ahí está el verdadero Cristo enseñando este día, el verdadero profeta. ¿Ah? Y dice el versículo, ahora San Marcos 1, ahí, y dice el versículo 22, dice así: y se admiraban ¿de qué? De su doctrina. ¿Esa es la doctrina de Cristo? Pues sí, esa es la doctrina de Cristo. Hermanos, el verdadero Cristo tiene la doctrina, su verdadera doctrina es enseñar los sábados, enseñar los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero Cristo, y los falsos cristos son los que han dejado, dice Elías, los mandamientos, ¿verdad? Y el verdadero profeta es el que se apega a los mandamientos de Dios. El verdadero profeta es el que se apega
a las leyes. Por eso allá, por eso mire, el verdadero profeta tiene que traer la imagen, ¿saben de quién? De Cristo. ¿Y saben de quién más? De Moisés. Así. Tiene que ser parecido a Moisés, el verdadero profeta. Tiene que ser parecido a Moisés. Tiene que ser como Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Dice, ya voy a acabar. Versículo 19. Del versículo 18, hermano, al 19. Sí, adelante, hermano. Dice así: profeta le suscitaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Mas será cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo lo residenciaré. Amén. 20. Oh. El versículo 20. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Morirá. Dice, en otras palabras, cuando dice profeta les suscitaré, quiere decir que iba a venir un profeta en un tiempo futuro. Por eso allí en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 14 dicen estas palabras: verdaderamente es el profeta que había de venir. Este es el profeta que había de venir, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le está diciendo a Moisés, profeta le suscitaré como tú, pues se va a parecer igualito a ti. Y como tú, dice, igual. No como otras personas, no como tú. Entonces, estos hermanos, entonces estos falsos profetas, no, tú estás en la ley de Moisés, dice. Te quedaste, no, eso ya no. ¿Qué cosa es eso? Esos no son palabras que Dios le mandó a hablar a estos profetas. Y al tal profeta, dice Dios, morirá. ¿Por qué eso no dijo Dios, hermanos? Que ya la ley de Moisés, ya no. Dice, y el tal profeta que hablare palabras que yo no le mandé, el tal profeta morirá. Entonces, hermanos, cuando Cristo viene, Él se identifica. Él tiene sus credenciales y las muestra. Primeramente, yo vengo en el nombre de mi Padre. Y primeramente viene cumpliendo todo lo que decía ya. La enseñanza de Moisés viene enseñando lo que vimos aquí en Deuteronomio, como tú. Y eso es lo que identifica a Cristo, que venía predicando, ¿verdad? Todo lo que Dios le había enseñado a Moisés. Y otra vez se iba a predicar como Moisés. Dice San Juan capítulo 5. A ver, permítame un 5, capítulo 5, versículo 44. Al 47. Adelante, mi hermana. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer por recibir gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense, hermanos, si crees a Moisés,
me vas a creer a mí, pero si no le crees a Moisés, ¿eso le creen a Moisés, hermano? ¿Los falsos cristos creen a Moisés? No le creen. Dice, ¿entonces creen en Cristo? Sí. No, pero creen en este Cristo. No. ¿Cómo? Dice, si no crees a Moisés, ¿cómo me vas a creer a mí? Pero ellos dicen que creen en Cristo. Y es mentira, hermanos. Dice, ¿cómo me vas a creer a mí? Dice, si no le crees a Moisés, si no le vienes creyendo a Moisés en todos sus escritos, en su enseñanza, y no traes esa enseñanza, porque eso es creerle a Moisés. ¿Qué le dio Dios a Moisés? Los mandamientos, las leyes, y ahí está la fe, está la creencia del pueblo. Dice Cristo, pues si no le crees, a mí tampoco. Entonces cuando dicen, nosotros creemos en Cristo, ¿es verdadero o es falso? Falso. Es falso. Y cuando se dice falso, se está hablando entonces de un falso Cristo, ¿verdad? Porque los falsos Cristos no le creen a Moisés. Y el verdadero Cristo dice, si no le crees a Moisés, tampoco a mí me crees, porque de mí escribió él. Y cuando Moisés, hermanos, cuando Dios le dice, profeta, ¿quién estaba escribiendo? Moisés. Entonces él nomás viene como a identificarse a Cristo, que él es el profeta. Y pondré mis palabras en su boca como tú, dices. Va a hablar lo mismo que tú, ¿verdad? Entonces resulta, hermanos, que ahora eso es lo que identifica al falso Cristo y al verdadero Cristo, ¿verdad? La enseñanza que antes le dio a Moisés y a los profetas son las credenciales, son las identificaciones del verdadero Cristo, ¿verdad? Y las credenciales de los falsos cristos es precisamente lo contrario. Negar que los mandamientos no salvan, negar que el sábado no te va a salvar, y todo eso es que un Cristo falso, Cristos falsos. Hermanos, nosotros a veces tenemos que esforzarnos un poquito, primeramente para conocer la enseñanza desde Moisés, ¿verdad? Los profetas, y así identificar al verdadero Cristo. Si el Cristo en el que adoramos y en el que creemos y en el Hijo, y que es el Hijo de Dios, hermanos, debe de tener la enseñanza de Moisés y de los profetas, porque así dijo Dios, pondré mis palabras en su boca como tú, ¿verdad? Y a este oirán, pero no a otros o a otros falsos enseñadores. Profetas se llaman predicadores, que hay muchos, ¿verdad? Muchos predicadores. La palabra, el sinónimo de la palabra profetas se llaman predicadores. Y hermanos, no hay 850 ahorita en este tiempo profetas de Baal, no, hay millones de predicadores ahorita que son de Baal, porque han dejado, como dice Elías, ¿los qué? Los mandamientos de Dios. Hermanos, pásalos.